Ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Diana Maynor, nos dará un saludo de bienvenida en conmemoración de este día. Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Con esta cita de Kofi Annan desde Ginebra en el 2003, entonces secretario general de la ONU, quiero destacar la importancia de las TIC y de la información para cambiar vidas, porque no hay nada más inclusivo y democrático que la tecnología. No dejaremos a nadie atrás. Hoy, 17 de mayo, que celebramos el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, es una fecha especial para la humanidad. No solo porque en 1969 se constituyó la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, ente especializado en estos temas de Organización de Naciones Unidas, sino porque las TIC y la Sociedad de la Información fomentan el desarrollo económico y social de nuestros ciudadanos. La sociedad de la información se refiere a los cambios que vivimos y la forma como se organiza la sociedad por medio del uso de las TIC. En otras palabras, es como aprovechamos como herramientas para digitalizar y democratizar la información en beneficio de todos. Gracias a la sociedad de la información podemos acceder y transferir más conocimientos de manera inmediata, fomentando la productividad y la eficiencia por su rapidez, así como interactuar y facilitar la globalización de la humanidad. No podemos imaginarnos un día sin comunicarnos, sin producir, sin acceder a educación o a medicina virtualmente, entre muchas otras actividades. Es esta la importancia de la tecnología y el acceso a la información que puede inclusive afectar nuestra cotidianidad. Hoy, la estabilidad de las plataformas sociales es básica para que todos los sectores manejen de manera eficiente y sostenible sus actividades, de modo que nuestro desenvolvimiento y desarrollo sea habitual. Ecuador y la región viven la primera revolución industrial digital. Adoptamos decisiones importantes para transformar digitalmente a nuestros países. Y es por ello que desde el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones, de la CAN, que presidimos como Ecuador de manera pro tempore, generamos la Agenda Digital Andina, en la que las telecomunicaciones son herramientas fundamentales para ejecutar proyectos tecnológicos, integración de servicios para gestionar procesos de comunicación, comercio, seguridad, intercambio de datos, así como adoptar acciones que se convertirán en beneficios visibles para nuestros ciudadanos, para que exista una real sociedad de la información. Como país, también estamos elaborando nuestra agenda de transformación digital, proceso mediante el cual las aplicaciones avanzadas de las TICs aportarán para que las actividades de las empresas se optimicen, se reconstruyan y se integren, logrando un desarrollo innovador y revolucionario de los sectores. Tenemos presente que el mundo digital sigue innovándose cada vez más en el campo tecnológico. No hay innovación hoy posible sin tecnología. Como país, estamos por ello incentivando la inversión privada en el sector telco y con servicios de nuevas tecnologías, tales como inteligencia artificial, Internet de las Cosas, que aportan a la implementación de ciudades inteligentes y sostenibles, blockchain, que permite contar con registros seguros, descentralizados y sincronizados de las operaciones digitales en sectores productivos, como por ejemplo el sector bananero y el sector camaronero. Big Data, que es información que facilita la adopción de decisiones y estrategias en diferentes sectores, entre otras tecnologías. Desde el gobierno del encuentro, liderado por nuestro presidente Guillermo Lasso, trabajamos para que los ciudadanos de nuestro país tengan acceso a la conectividad y a la sociedad de la información. Pensamos en todos los sectores, especialmente en los tradicionalmente olvidados, como lo han sido las zonas rurales y fronterizas del país.
Y lo estamos haciendo. Hemos puesto nuestro esfuerzo para reducir la brecha digital en el Ecuador. En primer lugar, para ello, se disminuyeron los aranceles para la importación de equipos tecnológicos, tales como computadoras, tablets, teléfonos inteligentes, que permiten a la ciudadanía la masificación de los servicios TIC de manera más económica e impulsar y educar también a la población que ya conoce los beneficios de esas herramientas tecnológicas para que las pueda utilizar accediendo así a nuevos conocimientos. De otro lado, hemos promovido la cultura digital desde diversos espacios gratuitos, como por ejemplo con los casi 900 puntos del encuentro que contamos en casi todo el país, especialmente en zonas rurales y urbanos marginales, que son centros de servicios digitales gratuitos para la población, en donde se los capacita en servicios digitales precisamente de marketing, comercio electrónico, agrotech, cultura, inclusión financiera, servicios sociales y de minorías, y decenas de otras aplicaciones de estándar internacional, mundial inclusive, y también desarrolladas localmente, más aplicaciones de gobierno. Hoy es un día que nos compromete a seguir conectando a nuestro país. ¿Y qué mejor manera de celebrar este día que con grandes resultados para reducir la brecha digital, que como ministerio hemos logrado? En solo 11 meses hemos incluido al mundo digital a 1.9 millones de personas que no lo estaban en nuestro país, por medio de 49 nuevas parroquias conectadas que no lo tuvieron antes, más de 4.800 puntos Wi-Fi en lugares estratégicos sociales de manera gratuita y 807 localidades repotenciadas hoy con tecnología 4G en todo el país, permitiendo que la penetración de Internet fijo y móvil a diciembre de 2021 llegue al 70.60% y que al 2025 nos proyectemos en llegar al 78% de nuestra población. Esto gracias al asocio público-privado representado por operadoras fijas y móviles, públicas y privadas, y a las empresas que ofrecen sus servicios de Internet y nuevas tecnologías en conjunto articuladamente con el Estado. Es un trabajo de equipo. Por eso, juntos, como Ecuador, estamos logrando avances para conectar a nuestros ciudadanos. Para finalizar, extiendo mi agradecimiento, mi saludo y mi reconocimiento a la UIT, entidad que nos apoya de manera permanente en el trabajo que ejecutamos como gobierno desde la ONU, en busca de transformar la vida de todos por medio del Internet en la consolidación de la sociedad de la información en este mundo hoy digital. Valoramos su aporte en el proyecto Superando las barreras mujeres jóvenes de la región, así como la implementación de políticas y estrategias de inclusión digital de género para cerrar esta brecha también en el campo digital. Además, el compromiso de la UIT para la ejecución de la política pública por el uso seguro de Internet para niñas, niños y adolescentes, que potencia las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales en la vida de los infantes, fortaleciendo la prevención de riesgos de seguridad durante su uso de Internet. Recordemos, no hay nada más inclusivo que la tecnología. Es evidente la importancia de las TIC y la sociedad de la información para todos, porque gracias a ella transformamos nuestras vidas a diario. Muchas gracias. Haciendo eco del agradecimiento de nuestra señora ministra, agradecemos también a la IEEE por darnos este espacio en el cual vamos a compartir todos en la apertura de este panel de los retos para el desarrollo de las telecomunicaciones y la sociedad de la información en Ecuador. Para lo cual voy a dar la bienvenida al magíster Marcelo Sotaminga como moderador de este espacio. Marcelo es director de Fomento de Tecnologías Emergentes en el Ministerio de Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información. Posee más de 8 años de experiencia como gestor de programas de innovación en áreas como la educación y las TICs, la gestión del conocimiento y la innovación. Ha trabajado con entidades públicas, privadas, ONGs y multilaterales y cuenta con estudios a nivel de pregrado y posgrado en áreas como son las ciencias de la computación, la educación, las tecnologías de la información y comunicación, la calidad de la educación superior y la gestión de información y conocimiento. Bienvenido, Marcelo.
gracias, mi estimada Estefanía. Para mí es grato estar en este día tan importante como es el Día Mundial de las Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información. Como bien lo mencionó, pues voy aquí a facilitar un poco este diálogo entre los diferentes expertos, a quienes pues a continuación me permito facilitar, ¿no? Siempre, obviamente, agradeciendo esta apertura que nos ha dado la señora ministra, ¿no? Bueno. A continuación, pues, me permito presentar al panel con el que vamos a interactuar un poco y vamos a dialogar sobre diversas preguntas, ¿no? Como un invitado tenemos a Patricio Carranza, quien es el consultor en tecnologías en el ámbito de learning, gestión de la calidad, auditor interno, domina lo que es la implementación de la ISO 9001. También es analista de Internet de las Cosas, es experto del IoT de la CE Digital en el ILAC, la CAP y de GSMA, es diseñador de soluciones educativas de alto impacto, director ITC, Contact and ESG Academy Specialist y pues ha trabajado en diferentes programas de formación de la Cisco Networking Academy. Por otro lado, también doy la bienvenida a Patricio Bermúdez, quien es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Posee una doble titulación, además de ingeniería, también tiene conocimientos en lo que es leyes, puesto que es abogado y especialista en gestión de proyectos y programas de cooperación, promoción de las tecnologías de la información y la comunicación alineadas a los derechos humanos e igualdad y género. Actualmente, Patricio se desarrolla como consultor internacional en Palma, España. Por otro lado, tenemos también la participación de Andrés Jácome, quien es director ejecutivo de Arcotel. Andrés es doctor en jurisprudencia y magíster en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones. Sus principales actividades han estado vinculadas al sector de la tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación, el Internet, el manejo y despliegue de infraestructuras. Así también, durante su ejercicio profesional, ha tenido la oportunidad de trabajar y colaborar en temas de derechos de usuarios, consumidores, telecomunicaciones, radiodifusión y televisión. También contamos con la participación de Alfonso Abdo, quien es subsecretario de MIPYMES y Artesanías en el MPC-EIP, secretario ad hoc del Gabinete Sectorial Productivo, líder organizacional, administrador de empresas, especializado en el desarrollo económico y políticas públicas. Alfonso tiene una amplia experiencia en lo que es gerencia de los sectores privados y públicos, posee fortalezas en cuanto a la ejecución de proyectos, dirección estratégica, desarrollo de equipos y negociación. También damos la bienvenida a Sheldon López, quien es subsecretario de Telecomunicaciones y Asuntos Postales en el Gobierno del Encuentro. Sheldon es ingeniero electrónico, es especialista en telecomunicaciones, magíster en informática, convención en redes y en administración de empresas. También ha sido consultor, asesor y capacitador en gestión estratégica y planificación. Ha colaborado en la elaboración de proyectos, levantando procesos en ámbitos de TIC y cuenta con certificaciones internacionales en lo que es PMP y Scrum Master. Tiene más de 25 años de experiencia en sectores estratégicos, como es el de las comunicaciones, petróleos, minería y energía, y gestión de residuos en empresas multinacionales como nacionales. Para finalizar este panel, también contamos con la participación de David Hurtado, quien es un visionario y experto en ventas con más de 20 años de experiencia en el cooperativismo y negocios de telecomunicaciones alrededor del mundo. Es máster en dirección de empresas y cuenta con más de 8 diplomados en marketing, finanzas y negocios. Desde julio del 2021 asumió el reto de la Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Economía Digital en el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en donde se está forjando la transformación digital del país. Cree firmemente en el poder del trabajo en equipo y en la proactividad para alcanzar el éxito. A todos ustedes, bienvenidos a este panel. Voy a explicar un poco la modalidad en la que se va a trabajar este panel. Brindaré tenemos generadas una serie de preguntas para un par o un trío de expertos. Tendrán un marco de tiempo de más o menos 2 minutos, 2 minutos 30 para expresar la idea en base a la pregunta y posteriormente avanzaremos con la siguiente pregunta, ¿sí? Al finalizar, emitiremos unas conclusiones de este espacio. Quiero agradecer de antemano por su participación
y por darse cita a este evento. Vamos a arrancar diciendo que los países en América Latina y el Caribe en estos últimos años han implementado diversas estrategias en cuanto a gobierno digital, telecomunicaciones, a fin de aumentar siempre su eficiencia en la administración pública, permitiendo a los ciudadanos tener un acceso más cercano a los gobiernos y traduciendo todos estos esfuerzos en un mayor nivel de transparencia y participación por parte de la ciudadanía. Esto obviamente, ya finalizando, pues en procesos más que benefician a los millones de ciudadanos en cuanto a ahorro de tiempo, generación de procesos mucho más rápidos y pues el beneficio de tener la accesibilidad a múltiples servicios. Sin embargo, también debemos reconocer que aún existen muchos desafíos para impulsar la transformación digital a fin de que los ciudadanos puedan aprovecharla al máximo. ¿Aprovechar qué? Pues las oportunidades que generan esta digitalización y la gestión también de los riesgos que podría provocar la misma, ¿no? En este contexto, vamos a desarrollar este panel que se ha denominado Retos para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Para arrancar, quisiéramos preguntar a Patricio, ¿sí? A Patricio y a David, un poco, vamos a participar con Patricio Carranza, David Hurtado y Alfonso Ardo, quienes van a brindar sus perspectivas referentes a la siguiente pregunta. Estimados Patricio, David y Alfonso, desde nuestra realidad, ¿cuáles son las posibilidades que el uso de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación pueden brindar a las sociedades y a la economía? Empecemos por Patricio. Patricio, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Marcelo, y por supuesto, gracias a la señora ministra y a quienes organizan este evento por permitirme participar. Y yendo concretamente a responder la pregunta. Tal vez, sí, Patricio, te escuchamos. Perdón. Yendo concretamente entonces a responder tu pregunta, a mí me gusta pensar en este cambio que hemos vivido en esta revolución industrial que mencionaba también la señora ministra y que ya es nuestra cuarta experiencia, es nuestra cuarta revolución como humanidad. Me gusta pensar esta incursión de las telecomunicaciones como un cambio entre una vida frente al escaparate, una vida frente a una vidriera donde éramos espectadores, y ese cambio nos ha llevado a sentarnos en una mesa, donde estando en esa mesa tenemos capacidad de opinar, capacidad de intervenir y capacidad de aportar ideas también. Es decir, que creo que en líneas generales, si tuviera que elegir un común denominador que describa el impacto que tiene esto en la sociedad, es ese cambio en la participación, es ese cambio radical. ¿Pasó algo con el... Es ese cambio radical que tiene que ver con nuevos roles que adoptamos, roles que además tuvimos que aprender a utilizar, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a eso. Pero creo que ese es el principal impacto que tiene en nuestra vida como sociedad. Muchas gracias, mi estimado Patricio. Quizás, por favor, David, desde tu perspectiva, respondiendo a la misma pregunta. David, tienes la palabra. David, quizás, no sé, me parece que está con algún problema. Me parece que David tiene algún problema de conectividad. No sé si tal vez mi estimado Alfonso Abdo. Alfonso, quizás estás muteado, ya te entendí. Déjame ver, si es que estás por ahí, puedes, te llegó la... Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas Alfonso, gracias a te todos. escuchamos, Alfonso. Gracias por la invitación y por permitirme ser parte de este importante foro. Yo coincido plenamente con Patricio y a mí me gustaría, tomando en cuenta que el tiempo es corto, que me gustaría tomarme palabras del libro Organizaciones Exponenciales de Salim Ismail, que es un libro ya con sus años, pero que sigue siendo muy vigente. Ismail habla que que cualquier servicio se digitaliza,
pasa por un proceso de 6Ds, ¿no? La digitalización, luego viene un proceso de distorsión, es decir, el mercado se distorsiona respecto a este servicio. Luego viene una disrupción, cuando este servicio comienza a crecer de una manera muy, muy rápida, ¿no? Tomando en cuenta lo que nos permite la digitalización. Luego, eso logra desmaterializar, es decir, que ese servicio teníamos que buscarlo físicamente, lo comenzamos a encontrar en todas partes a través justamente del Internet ya sea móvil o ya sea fijo. Luego tenemos la desmonetización, cada vez se vuelve más barato poder utilizarlo. Y finalmente la democratización, una vez que se vuelve barato, pues se vuelve muy asequible. Y eso podemos ver hoy día con un ejemplo a los servicios de capacitación. Si yo quería capacitarme anteriormente, tenía que buscar un centro que esté cerca de mi casa, unos horarios que efectivamente me entren en mi día a diario, ¿no es cierto? Justamente en mi agenda diaria a los cuales pueda atender. Hoy por hoy, después de ya muchos años en que la capacitación es en línea, podemos ver efectivamente que puedo capacitarme en el lugar que yo quiera, a la hora que yo quiera, en la materia que yo quiera. Costos, hay obviamente dependiendo si vienen avalados por importantes universidades, costos mayores o menores, pero hay muchísimos cursos promovidos por efectivamente las universidades, por los estados, ya sean locales o nacionales, o diferentes instituciones que son totalmente asequibles. Incluso las grandes universidades tienen plataformas de cursos gratuitos. Y eso nos demuestra este proceso, ¿no? De que se han digitalizado, por lo tanto se han desmaterializado, se han demonetizado y se han democratizado. Hoy no hay ninguna excusa para no capacitarse, solo depende de nosotros. Y de esta manera, esto demuestra cómo múltiples servicios del Estado pueden llegar hoy en día a las familias de manera mucho más barata y que todos puedan tener acceso. Obviamente, hay todavía que trabajar en temas de infraestructura, pero hoy por hoy ya contamos con una penetración muy importante del Internet y eso nos permite pues, llegar a muchos lugares con múltiples servicios y he querido tomar el caso de la capacitación como una de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi estimado Alfonso. No sé si es que David lograría tal vez solventar su problema técnico. David, tal vez estás por ahí. Bueno, al parecer tiene algún problema David Hurtado. Eh, Posteriormente vamos un poco a retomar con él la discusión sobre esta interesante pregunta. Sin embargo, pues han salido algunas reflexiones bastante interesantes, ¿no? Bueno, a continuación vamos a dialogar un poco con Sheldon y también con Andrés. Vamos en especial porque es el Día de las Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, ¿no? Como sabemos, pues que la respalda todos los estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la UIT, y que pues tiene por objeto aumentar la sensibilización sobre las posibilidades que brindan las telecomunicaciones, su uso, el uso de Internet y las tecnologías de comunicación hacia las sociedades en cuanto a la reducción de la brecha digital. En este sentido, pues, mi estimado Sheldon, vamos a arrancar por Sheldon y mi estimado Andrés posteriormente, por favor, que nos brinden una respuesta a este interrogante. ¿Qué esfuerzos se están realizando desde el Estado para fomentar la adopción tecnológica y reducir la brecha digital en nuestro país? Mi estimado Sheldon, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes con todos, nuevamente agradeciendo en verdad por este espacio, colegas, este foro totalmente muy válido en este día muy importante, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Sobre la pregunta, Marcelo, yo pensaría que principalmente mediante la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que salió producto de la pandemia del COVID-19, que fue en el noviembre de 2021, se reformó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y básicamente ahí es donde se incluyó el artículo 39.1 con el fin de reducir la brecha digital que garantiza el servicio universal y la modernización del Estado a través del crecimiento tecnológico mediante la implementación de proyectos destinados a mejorar la conectividad,
Esto es con el 50% de los valores correspondientes a tarifas por el uso del espectro radioeléctrico y la contribución del 1% de los ingresos facturados y percibidos. ¿Por qué es este gran logro? Porque históricamente siempre ha habido esos pagos, obviamente realizados por las operadoras y los diferentes implementadores en el país, pero se iba directamente a la caja fiscal. Entonces nosotros estamos con esta modificación de la ley promoviendo de que existan estos proyectos y que justamente digamos, se dé un cumplimiento al plan de servicio universal con la finalidad de llegar a estas partes rurales, más que todo parroquias digamos, concentraciones que han sido totalmente excluidas y que no han tenido la oportunidad de estar conectadas, obviamente, a lo que requerimos actualmente al mundo del Internet. Además, existió una reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que también fue en su artículo 91, donde establece la ejecución de proyectos y programas del Servicio Universal que les mencionaba a través de este plan. Yo podría decir también que hubo otras acciones que ayuda a todo este tema a que exista, fomentar esta adopción tecnológica y reducir la brecha digital a través del decreto ejecutivo que salió en junio del 2021, donde se redujo los aranceles, pero así como dijo la ministra que fue otro para el tema de los equipos, ¿no? De celulares, portátiles, tablets y todo el tema, pero existió en junio de 2021 la reducción de aranceles de equipos y materiales para la implementación de las redes de telecomunicaciones, justamente buscando de que al existir al tratar de eliminar estas pequeñas barreras, fomentemos que exista un mayor despliegue en el país. También existió la eliminación del impuesto a los consumos especiales, del ICE, en los planes de telefonía fija a nivel corporativo y del servicio móvil en los planes postpago. Eso es lo que yo podría más o menos aportar de lo que se ha estado, todos estos esfuerzos desde el Estado, fomentando en verdad de reducir esa brecha digital que existe en el país. Muchas gracias, mi estimado Shea. Claro que sí, como hemos visto, los hay permanentes. No sé, un poquito si es que nos podrías aportar, mi estimado Andrés, desde tu perspectiva, ¿cuáles son estos esfuerzos que están realizando desde el Estado para fomentar la adopción tecnológica y reducir la brecha digital? Mi estimado Andrés, tienes la palabra. Muy buenas tardes con todos. Respecto a la pregunta, desde el lado de Arcotel como agencia de regulación y control y en coordinación con el Ministerio, hemos trabajado el último año en lograr generar las condiciones propicias para la conectividad. Con esto nos hemos enfocado en 2 o 3 pilares fundamentales, que son buscar una regulación mucho más flexible que permita a los operadores realizar el despliegue de conectividad y de infraestructura en el país. El otro, reducir efectivamente las cargas regulatorias y el exceso de imposición regulatoria referente a la entrega de información hacia el regulador para que se enfoque todo el esfuerzo de las compañías en lo que realmente nos interesa. Despliegue de infraestructura, prestación de servicios. Así como lo señaló Sheldon, hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio para la creación de las condiciones propicias a través de reformas de la ley, del reglamento y de la regulación secundaria. Las últimas regulaciones que hemos tenido, que hemos logrado obtener de parte de las aprobaciones correspondientes, es a través de regulaciones dictadas por el directorio de la agencia, a través de la cual se abre la puerta para el desarrollo de nuevas tecnologías, con lo que vamos a buscar fomentar nuevamente la conectividad en el país. Esto, como lo mencionó la ministra en su mensaje de inicio, ha sido el esfuerzo continuo de parte del regulador, del organismo de política pública y conjuntamente con todas las empresas público-privadas del Ecuador, con el propósito de dotar de conectividad y de servicios a las poblaciones que no tienen servicio o que han sido relegadas en los últimos años. Muchas gracias, mi estimado Andrés. Vemos que los esfuerzos de las entidades públicas después se están articulando, ¿no? Ahora vamos a conversar un poquito en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, pues
Sabemos que esta es una iniciativa impulsada desde lo que es la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y justamente la UIT está trabajando fuertemente en lo que es la sensibilización sobre lo importante o la importancia de las telecomunicaciones a la hora de ayudar a las personas a mantenerse sanas, conectadas e independientes, tanto física, emocional como financieramente. Así también como la sostenibilidad que aportan, ¿no?, a los sistemas económicos y sanitarios. En este contexto, pues la UIT invita a que este año se analice, se discuta, ¿no?, sobre el rol que que desempeñan las TIC en el envejecimiento saludable. Con este antecedente, mi estimado Patricio Carranza, quisiéramos escucharte. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Cuál es el aporte de las TIC justamente cómo pueden apoyar a mejorar la calidad de vida de todas las personas, en específico tal vez un poco más de los adultos mayores? Qué pregunta, Marcelo. ¿Puedo cambiarte los 2 minutos por 2 días? Tenemos tela para cortar, como decimos por aquí, sobre ese tema de los adultos mayores. Me gustaría empezar diciendo o mencionando que no hace mucho, en realidad en el año 2019, la humanidad vivió un hecho histórico. Por primera vez en la historia de la humanidad, la cantidad de adultos mayores a 65 años superó a la cantidad de niños menores de 5. Este es un dato no menor, este es un dato que refleja con absoluta claridad y objetividad que la población está envejeciendo. Estamos envejeciendo. Si vemos las pirámides de población, acá en Argentina, por ejemplo, mañana tenemos nuestro Día del Censo Nacional de Población, algo que en Ecuador, por ejemplo, van a hacer también hacia fin de año. Y entender cómo está envejeciendo la población es un tema importante. No se trata solo de pensar en tecnología que permita vivir mejor, sino pensar esa tecnología en términos de cómo vamos a ser nosotros. ¿Qué tipo de población envejecida vamos a ser? ¿Sí? ¿Vamos a necesitar una población que necesita asistencia o vamos a tener una población que necesite esparcimiento y productividad? Son dos cosas bien diferentes. Entonces, entender de qué manera envejecemos es un punto importante. Y dicho esto, las tecnologías de la información, particularmente IoT, por ejemplo, el Internet de las Cosas que mencionó la ministra en su bienvenida, son elementos que tienen una importancia clave a la hora de entender la vida de los adultos mayores. Adultos mayores que, dicho sea de paso, vamos a ser todos nosotros adultos que no solo vamos a vivir más años, sino que los vamos a vivir en una buena condición de vida. Es decir, vamos a ser personas autónomas, vamos a ser personas que vamos a necesitar disfrutar del ocio, y cuando digo disfrutar del ocio no digo de no hacer nada, sino de tener la capacidad de poder hacer aquellas cosas que nos enaltecen como personas. Eso va a venir de la mano de la adopción de la tecnología. Adopción que afortunadamente va creciendo y va creciendo de manera exponencial. Este también es un pico que hemos tenido en nuestra historia como humanidad en el año 2008, donde hasta el 2008 la adopción de tecnología tenía un crecimiento lineal y a partir de ese momento ha empezado a tener una adopción exponencial. Así que en ese sentido creo que vamos a tener mucho por hacer, pero vamos a tener un futuro interesante. Muchas gracias, mi estimado Patricio. No sé, también quisiera invitar a Alfonso, mi estimado Alfonso, desde tu perspectiva, desde tus conocimientos, ¿nos podrías comentar un poquito cómo las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación podrían apoyar a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, y un poco con énfasis en este público que es los adultos mayores? Ya te lo activo, mi estimado Alfonso, te lo activo. No nos vamos a dejar. Te envié la invitación. Alfonso, Perfecto. te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, definitivamente, como yo mencionaba anteriormente, muchos de los servicios que brinda el Estado o
de muchos servicios que uno puede también recibir desde el sector privado se pueden digitalizar. Y eso hace, ¿no es cierto?, que muchos de los servicios que las personas mayores tenían que antes trasladarse para poder acceder a los mismos, ahora pueden acceder justamente desde un computador, desde su móvil. También estábamos acostumbrados a que los adultos mayores tenían dificultades de acceso justamente a la tecnología, justamente por la dificultad de adaptarse, ¿no es cierto?, a cosas nuevas. Sin embargo, como hemos podido ver justamente tras la pandemia, a muchos adultos mayores les tocó de manera obligatoria, ¿no es cierto?, poder sumarse a la tecnología para poder mirarse con sus hijos, con sus nietos en Zoom, ya que no los podían recibir directamente o a través de cualquier plataforma. Se dieron cuenta de que pueden aprender cosas nuevas a través de tutoriales que uno los puede encontrar en plataformas como YouTube o en otras plataformas también de organizaciones que trabajan en mantener al adulto mayor con una vida activa, que pueden aprender idiomas fácilmente a través de, asimismo, de plataformas amigables. Creo que hoy por hoy hemos pasado a una época, a una era en la que nuevamente la tecnología avanza muy rápido y eso hace que no importa qué edad tengamos, si nosotros no nos mantenemos actualizados, pues quedamos caducos muy rápido. No importa si tenemos 18 años o si tenemos 68 años. Y yo creo que nuestros adultos mayores después de la pandemia han podido entender que no se trata de, no, es que yo hacía las cosas a mi manera, sino que se han dado cuenta de que si quieren mantenerse justamente digamos, conectados a la vida de hoy, tienen que acceder a las tecnologías de información y comunicación y hoy por hoy han podido ver ellos la cantidad de servicios y de actividades a los cuales pueden acceder. Pueden conectarse con sus familiares, pueden conectarse con sus amigos, pueden, como digo, sin necesidad de movilizarse grandemente, pues acceder a un sinnúmero de elementos, también de consejos de vida sana y de actividades tanto físicas como psicológicas y mentales. En tal virtud, realmente creemos que bien orientado la tecnología a cualquiera de los diferentes grupos ciudadanos o cualquiera de los grupos humanos que queramos enfocarnos, pues nos abre múltiples opciones para generar conocimiento, para generar actividad y, como yo decía, para generar servicios. Esto en este día tan importante, creo que es muy importante poner en valor. Y simplemente, como ya lo dije, para todos aquellos que decían, no, es que la gente mayor no puede acceder a la tecnología, creo que la pandemia nos ha demostrado de que con voluntad, pues todo se puede. Y que es responsabilidad de justamente la gente, quizá con menos años, de orientar a los adultos mayores a poder adaptarse a los cambios que siguen siendo muy rápidos y cada vez más acelerados. Me escucha, doña Alfonso, creo que se me fue un ratito de internet. Bueno, te avancé a escuchar el 99%, mi estimado Alfonso. Una vez que nosotros empezamos a reflexionar, en efecto, ¿no? En nuestros contextos quizás aún nos falta mucho por aprender de otros espacios, de otros contextos de los cuales ya están quizás un poquito más avanzados porque cuentan con esa experiencia, ¿no? Esa experiencia en cuanto a generación de diversas políticas, de diferentes acciones, de diferentes planes, programas o proyectos dirigidos a justamente beneficiar a las diferentes poblaciones y bueno, en fin, el buscar que todo el país avance en el ámbito de las telecomunicaciones. Y es aquí donde quiero con este preámbulo un poquito aprovechar toda la experiencia que tiene Patricio Bermúdez. Mi estimado Patricio, quisiéramos que nos ayudes, por favor, un poco asentando esta pregunta, ¿no? La respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que se podrían dar desde tu perspectiva como especialista, como experto en estos temas, para lograr posicionar a Ecuador y avanzar en estos temas de reducción de brecha digital, de apalancamiento de política pública para públicos específicos o vulnerables? Sí, no sé, mi estimado Patricio, ¿nos podrías comentar, por favor? Muchas gracias, Marcelo. Agradecer la invitación que ha realizado la señora ministra y a todos los funcionarios del Mintel que han hecho posible este panel.
Respondiendo a tu pregunta, Marcelo, pues sí, como lo decía Patricio, estamos ante una población que en Latinoamérica pues ha venido avanzando, estamos envejeciendo y es importante que el Estado promueva políticas específicas para poder incluir a estos adultos mayores en la tecnología como tal, ¿no? Tomemos en cuenta que la tecnología, si bien es cierto, tiene el potencial de reducir ciertas desigualdades sociales y económicas, también es cierto que esta misma tecnología también puede exacerbar las desigualdades económicas o sociales que ya preexisten con nosotros. Entonces hay que tener bastante cuidado en cuanto a poder incluir a este tipo de grupos vulnerables, como los adultos mayores, las mujeres, los niños, las juventudes, para que podamos establecer las políticas públicas específicas que permitan reducir esas brechas de acceso y no solamente las brechas de acceso, sino también abordar aquellas brechas en cuanto a la promoción de capacidades y habilidades respecto al uso de tecnologías. Esta situación es amplia, ¿no? Se pueden establecer diferentes políticas. Entiendo que el Ministerio de Telecomunicaciones tiene varios planes, entre esos, por ejemplo, el de la sociedad de la información y el conocimiento, el de servicio universal, que son las armas o las herramientas perfectas para poder establecer los servicios o las aplicaciones o las políticas necesarias para poder incluir a estos grupos, ¿no? Hacerles partícipes, integrarlos a través de redes sociales, aplicaciones móviles, programas, para que, por ejemplo, en el caso de las personas adultas mayores se sientan más integradas en la sociedad participando activamente a través de la red, ¿no? Esto es lo que yo podría mencionar desde mi perspectiva. Gracias, mi estimado Patricio. En realidad, la perspectiva de alguien que no está en nuestro contexto, pues siempre da un valor agregado a poder reconocer, ¿no? Tal vez cuáles son esas experiencias que están suscitándose por otros rumbos y que podríamos traerlas acá y obviamente pues implementarlas, ¿no? Avanzando un poquito más, tenemos un tema interesante, ¿no? Como ustedes saben, hablar de las telecomunicaciones, de la sociedad de la información, pues implica un tema que se denomina las tecnologías emergentes, ¿no? El famoso Big Data, IoT, Internet de las Cosas. Y un poquito lo que nosotros hemos estado mapeando para este día, pues son las diferentes iniciativas que se están trabajando por parte del Mintel, de todas las unidades que operan en él, referente al uso de las tecnologías emergentes, ¿no? En este sentido, pues quisiéramos un poco que Sheldon nos podría comentar ¿qué tecnologías emergentes para la transmisión de datos se están implementando aquí en el país? Mi estimado Sheldon, tienes la palabra. Y bueno, con respecto a eso, Marcelo y equipo, se tiene tratando de impulsar también el tema de, a lo menos en la parte rural donde no llega lo que es el Internet fijo y móvil, a veces se está tratando de impulsar también soluciones satelitales, por ejemplo. Se tiene en prueba también lo que todo esto tiene que estar acompañado definitivamente con regulación para que sea más accesible, ¿no? Porque al momento todavía sigue siendo, a pesar de que ya ha ido bajando un poco sus costos, no sé si todos le tenemos en mente esta empresa que nos da servicios satelitales que es HughesNet. Por ejemplo, ellos tenían un plan básico de 10 gigas a $70. Entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo llego a estas localidades donde no existe? Digamos, hay que también trabajar en el tema de que sea asequible, o sea, que estas personas puedan acceder al servicio y que sea a costos y, digamos, a precios que sea pagable. Y obviamente ya vamos viendo que van comenzando a regularse un poquito estas tecnologías emergentes, digamos, a las tradicionales de llegar obviamente con lo que es fibra óptica, con lo de llegar con lo que vendría a ser la telefonía móvil, con el internet móvil, internet fijo. Entonces, hay que empezar a dar estas otras soluciones con la finalidad de poder conectar a todo el país. Gracias, mi estimado Sheldon. Un poco atando, también quisiera escuchar qué nos podría aportar Andrés desde la perspectiva de Arcotel, pues, como qué tecnologías emergentes están mapeando ustedes, mi estimado Andrés, que se pueden aprovechar aquí y que tal vez aún requieren, ¿no? Ser mayormente aprovechadas. Te escuchamos, Andrés.
En línea de lo que mencionaba Sheldon hace un momento, el Arcotel, como les comenzaba hace un pocos minutos, logró que el directorio del Arcotel autorice al Arcotel el desarrollo de nuevos títulos habilitantes para la implementación de nuevas tecnologías. Estamos trabajando en la creación de un marco normativo nuevo para la implementación de, por ejemplo, tecnologías como Sigfox, con el propósito de poder dar conectividad para IoT en relación a banda ancha, pero basados justamente en tecnologías Sigfox, es decir, banda angosta para transmisión de datos a larga distancia que nos sirva para la conectividad entre máquinas. Esta es una de las cosas que Arcotel logró ya que el directorio lo autorice y estamos generando ya la regulación nueva para poder tener en los próximos meses las habilitaciones necesarias para su implementación. También hemos estado trabajando en la identificación en el Plan Nacional de Frecuencias para incorporar dentro del plan de frecuencias todo lo que son aquellas tecnologías que permiten el desarrollo de nuevas, el uso de frecuencias para el desarrollo de nuevas tecnologías. Hemos identificado que era necesario meter todo lo que son las bandas milimétricas para el tema de 5G, que vaya acompañando el desarrollo de la entrega de frecuencia como la 3.5, las bandas milimétricas que activen el despliegue de la nueva tecnología 5G, sobre la cual entrarán también a soportarse las tecnologías emergentes como inteligencia artificial, blockchain y todo ese tipo de cosas, considerando que estas tecnologías realmente lo que hacen es utilizar a los sistemas de telecomunicaciones de transporte como parte, como una segunda capa, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo el Arcotel es tratando de generar las condiciones apropiadas a nivel regulatorio, trabajando, por ejemplo, también con lo que es el reglamento de tarifas por uso de espectro. ¿Para qué? Para brindarles a los operadores y a todos aquellos interesados en el uso de espectro condiciones apropiadas para el pago de el recurso natural de propiedad del Estado que permite el despliegue de nuevas tecnologías utilizando el espectro radioeléctrico. Asimismo, la Arcotel está trabajando, ya comenzó los análisis correspondientes para identificar y repotencializar lo que son las redes privadas, bajo un concepto nuevo: utilizar redes privadas utilizando frecuencias radioeléctricas para zonas exclusivas de industria, caso mineras, caso lo que es plantaciones de banano, que permite efectivamente lograr de alguna forma que la red privada que podría colocar una industria en particular pueda ser explotada adecuadamente al brindar conectividad en todo lo que es el aparato productivo, tanto industrial como agrícola. Muchas gracias, mi estimado Andrés. Muy importante todos los esfuerzos que está haciendo también la Arcotel, ¿no? Para lograr ya habilitar de una forma formal todas estas nuevas tecnologías, nuevos aspectos que pueden ser implementados y utilizados, ¿no? En esa línea quisiera tal vez que nos comente, mi estimado Patricio Carranza, ¿cómo ve el desarrollo de este tipo de tecnologías, de este nuevo tipo de tecnologías que permiten la transmisión de datos en el Ecuador versus la comparativa a nivel regional? Mi estimado Patricio Carranza, tienes la palabra. Bueno, creo que es una grata sorpresa el avance que están haciendo con Sigfox. El hecho de tener una red Sigfox habla muy bien del futuro de lo que se conoce como IoT industrial, es decir, la posibilidad de implementar soluciones que potencien la industria a través de infraestructura de comunicaciones que tienen bajo ancho de banda, pero una cobertura amplia. Y eso creo que en términos de desarrollo local, desarrollo regional, va a tener un impacto muy fuerte, porque si bien creo que está bien que hablemos de la adopción de la tecnología para el desarrollo, para la producción, para el crecimiento, debemos siempre tener presente que la infraestructura de comunicaciones lo es todo. Y si no tenemos una infraestructura de comunicaciones robusta, lo suficientemente capilar, entonces eso complica bastante cualquier tipo de proyecto en términos de evolución tecnológica. Si vemos América Latina, por ejemplo, para hacer esta comparación que me estabas pidiendo, Marcelo, si vemos en América Latina, por ejemplo, hoy la conectividad en términos de FTTH, por ejemplo, la adopción de fibra en el hogar, tiene una cobertura del orden del 30%
está llegando al 30% en la mitad de los países de América Latina, es decir, que en promedio estamos muy por debajo de eso. Nos falta mucho todavía para desarrollar en términos de infraestructura, si lo comparamos, por ejemplo, bueno, ya mi tocayo Patricio lo podrá decir, pero en Europa, particularmente España, tiene un avance enorme, casi diría que estamos en los extremos opuestos en ese sentido. Así que creo que América Latina está haciendo esfuerzos muy grandes en general para ampliar la cobertura de telecomunicaciones, y específicamente lo que está sucediendo en Ecuador con este y otros avances que conozco que están, sobre los cuales se están trabajando, pero esto de la adopción y de la implementación futura de una red Sigfox me parece una excelente noticia. Muchas gracias, mi estimado Patricio. Y bueno, me quitaste la palabra de boca porque al siguiente invitado que queríamos que un poco nos comente, ¿no? Desde la perspectiva del lado tanto europeo, de la parte de España, mi estimado Patricio Bermúdez, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo ves tú lo que acabas de escuchar de Arcotel? ¿Cómo se está llevando este nuevo uso de espectros, ¿no? En el ámbito europeo. Mi estimado Patricio, tienes la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Sí, efectivamente, felicitar al gobierno ecuatoriano si estáis haciendo esta implementación, ¿no?, de Sigfox en el Ecuador. Pues esto va a permitir, obviamente, que al tener esta tecnología, lo último en tecnología en Internet de las cosas, pues podáis acceder a otros tipos de situaciones, como por ejemplo tener mayores beneficios con la implementación de agendas de ciudades inteligentes. Aquí en Europa, por ejemplo, o en España, se utiliza mucho esta tecnología para poder fomentar el uso de Internet de las cosas en los diferentes municipios. A diferencia de Ecuador, por ejemplo, acá está dividido por comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma pues tiene su propia independencia autonómica para poder implementar las diferentes políticas tecnológicas en función de sus necesidades, ¿no? Pero efectivamente se utiliza esta tecnología para eliminar barreras, ¿no?, de los que tenían antiguos dispositivos, distribuir conectividad asequible, que sea amigable, que sea de fácil uso y que sobre todo permita tener datos, ¿no?, tener la cantidad de datos suficientes para poder, incluso desde conectar una boca de incendio hasta tener contenedores de basuras inteligentes, tener plazas de parking libres para poder localizarlas fácilmente sin tener que tener el agobio de encontrar una plaza de parking que pueda estar ocupada. Todo este tipo de situaciones son gracias a que se ha desplegado una infraestructura que ha permitido justamente tener esta carretera de infraestructura sobre la cual descansa las diferentes aplicaciones, como es el uso de tecnología emergentes, como para poder, por ejemplo, Internet de las Cosas, para poder, en este caso, pues realmente vivir la sociedad de la información, no tenerla simplemente como algo que está en desarrollo o que está todavía lejos, sino como algo que sea palpable, ¿no? Algo que se pueda, ya que el ciudadano de pie, de calle, lo vive, ¿no? Es en plan, desde pagar multas por algún tipo de parking que a lo mejor te ha pasado del tiempo de parking, todo gracias a la tecnología que se ha invertido el Estado español en infraestructura, sobre todo. Muchas gracias, mi estimado Patricio. Sin lugar a dudas, al parecer puedes escuchar un poco las retroalimentaciones que nos han dado Patricio Bermúdez, Patricio Carranza, pues de estos esfuerzos que Ecuador está desarrollando, efectivamente lo está llevando por un buen camino a continuar aprovechando estas tecnologías y generar nuevos servicios, nuevas soluciones a problemáticas pues que el ciudadano las vive a diario, ¿no? Bueno, un poquito, quisiera, esta pregunta va a ser en global, quisiera que la responda cada uno de ustedes, ¿no? Lo sabemos que, pues, el perfil profesional y más que todo el ámbito en el que se desenvuelve cada uno de ustedes es bastante diverso, ¿no? Entonces, la pregunta va a dar como para que cada uno aporte desde su perspectiva, desde su nivel de conocimiento, desde dónde está operando, ¿no? Y la pregunta, pues, es la siguiente. ¿Qué retos o desafíos tiene el país para avanzar en el desarrollo de la sociedad de la información? ¿Qué me podrías aportar por tu lado? Vamos a ver con quién arranco, déjenme ver. No sé, veamos, mi estimado Alfonso, arranquemos por ti, ¿te parece? Claro que sí. Desde el ámbito productivo, en el cual yo me desenvuelvo, de las pequeñas y medianas empresas, yo les puedo decir que obviamente es claro, y como también lo mencioné, que es necesario seguir trabajando en infraestructura
para poder cubrir especialmente áreas en la ruralidad que no tienen la penetración necesaria, pero que yo resaltaba que de alguna manera hay una importante penetración en Internet, también de Internet móvil, y hay una altísima penetración de telefonía móvil, lo que nos acerca con toda esta serie de elementos digitales a la ciudadanía. Sin embargo, y esto es muy importante decirlo, desde el punto de vista de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, nos cuesta adaptarnos rápidamente a las nuevas tecnologías. Y ahí es donde uno de los grandes retos que tenemos es cómo poder acompañar, cómo poder justamente capacitar rápidamente a los ciudadanos y cómo ellos pierden el miedo ante lo desconocido y más bien ganan ese interés por aprender. Ese es uno de los principales retos. Donde tengamos infraestructura, pero que tenga baja velocidad, tenemos que entender que no estamos haciendo la tarea adecuadamente. O sea, hay un reto de tener no solo acceso, sino tener también velocidad. Eso es muy importante. Pero paralelamente, poder tener un acompañamiento. A mí me ha encantado ver en el chat cómo se suman los diferentes puntos del encuentro. Como gobierno hay más de 900 puntos del encuentro en todo el territorio nacional y estos puntos del encuentro tienen que seguirse multiplicando, no solo porque son espacios donde puede el barrio, la ciudadanía acercarse, sino donde uno encuentra ahí un facilitador, una suerte de mediador digital, ¿no es cierto?, que le enseña, que le orienta en cómo utilizar múltiples de estas herramientas. Ese es un gran reto. Cómo generar no solo estos puntos públicos, sino también cómo invitar al sector privado a abrir sus redes, a tener se me escapa el nombre en este momento de la palabra exacta, pero es tener un interés de enseñar, ¿no es cierto? De poder compartir y de abrirle al ciudadano los ojos de el sinnúmero de herramientas que digitalmente puede acceder y de los cuales puede beneficiarse. Entonces, yo como considero, como digo, es para mí el principal reto, no solo pasa por un tema de infraestructura, por un tema de velocidad, sino pasa definitivamente por por la facilidad de adopción, cómo la ciudadanía puede adaptarse y adoptar rápidamente las tecnologías y cómo las entidades públicas en diferentes niveles, nivel nacional, nivel local, pues justamente hacen de facilitadores, de mediadores tecnológicos para que esa adaptación y adopción sea rápida y se vuelva endógena en el territorio. Muchas gracias, mi estimado Alfonso, desde tu perspectiva, muy interesante, de hecho, ¿no? Muchos temas que me los he apuntado. Mi estimado Andrés Jacome, desde tu lado, respondiendo a la misma pregunta, ¿qué nos podrías comentar? Desde mi lado, que es del lado de la regulación y control, el mayor reto que nosotros tenemos es generar las condiciones propicias para el despliegue de la infraestructura y la adopción de tecnología. Eso implica actividades por parte de la agencia en distintos ámbitos. Evaluación de la regulación existente y un proceso de depuración de lo que existe, reenfoque de la regulación futura, la planificación correcta de para qué está la agencia, qué debe cumplir y qué está esperando la población de la agencia en función de las reglas que debe colocar a la industria. La función que la agencia debe cumplir realmente es orientar a la industria, fortalecer el crecimiento de la industria y flexibilizar todo tipo de proceso de adopción. Actualmente la agencia actúa no solamente en la parte de regulación del sector comercial o la parte de control. También estamos muy vinculados en los temas de ciberseguridad, ya que la agencia, dentro de la propia agencia existe el ECUCER, que es el Centro de Respuesta de Incidentes, que también viene acompañando con los procesos de tecnología por los temas de adopción. Si la parte de adopción de la sociedad hacia la tecnología no logramos superar todo lo que implica seguridad, va a ser muy difícil que la gente adopte la tecnología para poder lograr el desarrollo. Entonces, como ven, la agencia actualmente tiene varios escenarios sobre el cual tiene que trabajar. El reto es lograr que esos escenarios se vayan desarrollando de manera armónica y logren efectivamente que la población confíe en la tecnología, que los proveedores tengan las condiciones propicias para poner esa tecnología en manos de la población y que la industria haga las inversiones necesarias para poder tener las redes que lleguen a la mayor cantidad de población posible. El reto mayor
no solamente son las grandes ciudades y la población mayor que se encuentra ahí, sino poder atender las poblaciones que se encuentran fuera de las grandes ciudades y que las necesidades cada vez son más apremiantes. La forma adecuada de lograr un desarrollo es llevar la tecnología a la gente, lograr que la tecnología sea parte de la convivencia de la gente y que la gente entienda efectivamente el beneficio que le puede significar tanto en su desarrollo personal como en su desarrollo productivo. Esto es lo que te podría comentar. Muchas gracias, mi estimado Andrés. En realidad, claro que como tú me mencionas, pues no tenemos también que considerar aspectos de seguridad, aspectos de no dejar a nadie atrás, aspectos de no solamente centrarnos en las necesidades de una metrópoli, sino también abrir el abanico y tener la perspectiva desde estos espacios un tanto más rurales, ¿no? Bueno, desde tu lado, mi estimado Patricio Bermúdez, ¿qué nos podrías comentar? Respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿Qué retos o desafíos lo identificas tú aquí en Ecuador para avanzar en el desarrollo de la sociedad de la información? Sí, Marcelo, pues desde mi parte considero que ya como gobierno estáis bastante avanzados, estáis dando pasos por el camino correcto. La ministra mencionaba que estáis trabajando en una Agenda Nacional de Transformación Digital. Yo creería que para que no se tope con ciertas piedras que normalmente se topan en este tipo de caminos, más allá de una transformación digital nacional que sea sacada desde el Mintel, sería una agenda de transformación digital como política de Estado de transformación digital, más a nivel más grande, más macro, porque de nada nos sirve a lo mejor tener una agenda nacional digital que dentro de las competencias de Mintel no pueda, por ejemplo, ejercer atribuciones dentro de las competencias del Ministerio de Salud, que es el órgano rector sobre la salud y todo lo que tenga que ver con tecnologías incluidas dentro de la salud, o dentro del Ministerio de Industria, que también tiene su competencia específica en industrias, ¿no? Sería el Mintel quien debería liderar esa política de Estado de transformación digital, un paso mucho más arriba de agenda nacional, sino a nivel de política de Estado de transformación digital, en el que se construya una especie de consejo asesor digital de alto nivel, donde el Mintel juegue el papel o el rol importante de coordinación con el resto de ministerios para que eso sí pueda ser entonces una verdadera transformación digital del país. Y luego, pues también tenemos el tema de actualización de normativas. Hemos avanzado en la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Los datos son el petróleo de la información, como lo decía Lorena alguna vez, pero todavía estamos aún pendientes del reglamento, ¿no? Hay ciertas trabas normativas que deben ir desnudándose para poder ir hacia adelante dentro del desarrollo de la sociedad de la información. Tenemos una ley de comercio electrónico que no ha sido actualizada, no tenemos una ley de la sociedad de la información como la tienen, por ejemplo, aquí en Europa. Aquí en Europa ya se está trabajando incluso en marcos normativos para regular a las grandes tecnológicas como Apple, Google, Amazon. En este caso es importante de que podáis incluso ya ir desarrollando normativas sobre una ley de sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Que incluye un marco de responsabilidades sobre los proveedores de servicios de sociedad de la información o los intermediarios. Y finalmente, pues creo que algo que sí compete directamente al Mintel, pues tenéis el reto ya de ir actualizando y sacando los nuevos planes del plan de la sociedad de la información, el plan de servicio universal, que habían estado vigentes hasta el 2021 y que de momento pues necesitan ya ser actualizados y renovados con un nuevo periodo de años, ¿no? Que estén obviamente alineados a esa Agenda Nacional de Transformación Digital que la ministra mencionó al inicio de la charla. Muchas gracias, mi estimado Patricio. Muy gentil de tu parte toda la perspectiva en cuanto a instrumentos de política pública, ¿no? Desde tu lado, mi estimado Patricio Carranza, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, excelente lo que acabo de escuchar de los tres. Creo que son conceptos complementarios. Si yo hiciera una nube de palabras con lo dicho por Alfonso y por Andrés, creo que la palabra que se presentaría más grande es la palabra adopción. Y creo que es la palabra clave. Digamos, lo que tenemos que lograr en este tipo de proyecto de crecimiento es la adopción. Y esa adopción, y acá es donde complemento lo que acaba de decir Patricio, esa adopción se facilita cuando el terreno para la adopción se facilita. A mí me gusta contar siempre una anécdota para graficar esto, una anécdota de hace algunos años. En el siglo pasado yo iba a la escuela secundaria y allá por la década del 70 recuerdo que vino uno de los compañeros de mi curso
a contar que su madre había comprado un horno a microondas. Ese mismo día, terminadas las horas de clase, fuimos todos a la casa de mi amigo, mi compañero, a conocer ese marciano que nadie sabía bien de qué se trataba. Y recuerdo que la madre de nuestro compañero nos dijo que estaba haciendo un curso de 15 días para aprender a utilizar el horno a microondas y que ese curso era obligatorio porque si no lo hacía, perdía la garantía del producto. Todos nosotros sabemos que hoy si necesitamos un microondas vamos a un supermercado o un mall, agarramos la caja, la llevamos a nuestra casa, la enchufamos, la encendemos y ni siquiera leemos el manual, que dicho sea de paso tampoco tiene, y simplemente lo empezamos a usar. Eso es adopción. La adopción proviene de incorporar el uso de determinadas tecnologías naturalizándolo, y eso se logra con educación. La educación es la clave para lograr este concepto que acabamos de mencionar, que es adopción. Pero hay otros factores también que impactan fuertemente en esto, y la adopción se logra también con la confianza. Patricio mencionó la ley de protección de datos personales y esa necesidad de reglamentación para poder tener un contexto que nos permita tener esa seguridad, que nos permita adoptar con mayor confianza. Entonces creo que hay diferentes factores en los cuales Ecuador indudablemente está trabajando y va avanzando, que tienen que ver con esa adopción que debe ir con un trabajo subyacente que es el de la educación. Siempre la educación es la que nos permite adoptar estas cosas. Yo conservo en algún lugar todavía para usar en mis clases el manual que utilizaba Bell Technologies en la década del 20 para enseñar a hablar por teléfono. Y explicaba minuciosamente cómo se debía tomar el tubo, cómo se debía apoyar en la oreja. Y hoy causa gracia, pero eso se logró gracias a la educación. Entonces creo que, resumiendo, la clave aquí es un poco tomar los conceptos de cada uno de los tres que me precedieron. Lograr esa adopción a través de la educación y a través de la generación de confianza. Los marcos normativos dan esa generación, dan esa confianza necesaria también. Te agradezco muchas gracias, mi estimado Patricio. En realidad, sí, les decía, que te agradecía, mi estimado Patricio, por todo, por cómo integraste la respuesta de todas las personas, ¿no? Y excelente, pues justamente me había apuntado a un poco sacado algunas ideas fuerza que hemos sobresalido de este diálogo, pues el punto de adaptar y adoptar, ¿no? La tecnología, y donde tú lo has hecho de una manera estupenda. Pero bueno, miren ustedes que bueno, el tiempo siempre es corto, estamos ya a punto de cerrar este pequeño panel, ¿sí? Y más que todo quiero recalcar, ¿no? Que hemos tocado temas diversos, hemos hablado de cómo la sociedad de la información ir evolucionando, que estamos hoy por hoy en una cuarta revolución industrial, que estamos insertando ya conceptos como, bueno, ya no insertando, ya sobrepasando estos conceptos de procesos digitalizados, que hemos estado hablando también que en el marco del contexto ecuatoriano, pues estamos trabajando sobre la implementación, actualización, mejora de los diferentes cuerpos legales, aprovechando pues y fomentando que se mejore la conectividad, brindando mayor flexibilización a los aspectos normativos para que se generen diferentes despliegues en infraestructuras, en servicios por parte de las empresas de telecomunicaciones. Así también hemos hablado de cómo las telecomunicaciones pueden aportar a un público bastante interesante, ¿no? Como es el público un público tal de la tercera edad, ¿no? Las personas con una edad un tanto mayor, ¿no? Y nos hemos quedado de acuerdo que tenemos que avanzar con ellos y no dejarlos por detrás, ¿no? También, pues, hemos hablado de la orientación que debemos tener hacia que las tecnologías son un medio para alcanzar un fin y no son un fin en sí mismo. Y que pues de esta forma tenemos que buscar que las soluciones que se vayan generando en todos los ámbitos de las tecnologías, en cuanto a acceso, conexión, uso, apropiación, tienen que ser siempre pensadas para el público objetivo al cual son. Y en específico un énfasis en que sean asequibles, ¿no? Estamos también hablando de que gracias a los aportes que generado por aquí los compañeros de uso de nuevas tecnologías emergentes como es el IoT, las diferentes redes, ¿no? Estas redes tan novedosas como es el caso del Sigfox,
LoRaWAN, BIMAX, y que estamos ya un poco articulando esfuerzos al interno del Ecuador para que podamos aprovechar estas tecnologías, ¿no? Ya mencionaba un concepto interesante, que este es el denominado IoT industrial, ¿no? Y pues también un énfasis en el ciudadano, que el ciudadano no tenemos que olvidarnos de él, tenemos que pensar que todos los instrumentos, todos los planes, programas, acciones, tienen que estar pensados y centrados en el ciudadano, a fin de acompañarlo, y que no es únicamente de darle acceso, ¿no? Sino también un acceso que sea funcional, un acceso que le permita desarrollar sus diferentes habilidades, conocimientos, competencias, a fin de que sea un ciudadano hoy por hoy preparado para esta sociedad del conocimiento. También se han hablado de aspectos tan importantes como la seguridad de la información, y que gracias a lo que nos aportó por acá Andrés, pues sabemos que Ecuador está trabajando en un ECUCERT, que es un centro de atención a estas problemáticas, estos atentados cibernéticos, ¿no? Estos problemas cibernéticos en cuanto a seguridad. Y así también, pues, la necesidad de que debemos tener siempre en foco de atención, no solamente a las metrópolis, sino también pensar en la ruralidad, saber que estos espacios necesitan una mayor atención por parte de todos los que hacemos acá política pública. Y un poco aquí también lo que mencionó, y hago bastante énfasis a lo que mencionó Patricio Bermúdez, en cuanto a la necesidad de articular los instrumentos de política pública a fin de lograr una verdadera transversabilidad de la transformación digital. Y obviamente que esto se transforme en beneficios hacia el ciudadano. Y pues para esto tendremos que articular instrumentos, generar, actualizar, modificar y quizás, ¿por qué no?, también algunos eliminar. Bueno, estas han sido un poco las ideas que a grosso modo me he permitido ir recopilando por parte de cada uno de ustedes. Les agradezco en nombre de la ministra Viana Maino, del señor viceministro Félix Chang y del señor subsecretario David Hurtado, que por problemas de conectividad pues no pudo participar en este espacio. Sin embargo, ¿sí? No sé, en este caso, mi estimada, quisiéramos también pedirles de favor, si es que podrían ahí un ratito nada más activar sus cámaras para poder sacar a manera de una foto oficial con todos ustedes aquí, ¿no? Todas las personas es que pueden, por favor, activar sus cámaras para poder sacar aquí una foto oficial de este panel, que en realidad ha provocado y ha brindado pues diferentes líneas de reflexión, ¿no? Vamos a sacar a la cuenta de 3, todos van a decir telecomunicaciones, debemos decir hoy, ¿no? A la cuenta de 3. 1, 2 y... A ver, esperen, que todavía están encendiendo. 1, 2 y 3. Déjenme sacar otrita, por si acaso, para salir todos guapos y guapas. Ahí va, 1, 2 y 3. Les agradezco infinitamente a Patricio, Patricia Carranza, a Patricia Bermúdez, también a mi estimado Andrés Jácome y obviamente a mi estimado Alfonso Abdo por este espacio. Espero que no sea el único, de seguro estaremos invitándoles a continuar reflexionando sobre estos aspectos tan importantes y tan relevantes para nuestro país. Muchas gracias. Mi estimada Estefanía, no sé si es que a continuación tenemos algo, y si no, pues me informan que no, me mandan mensajes que no. Damos muchas gracias también la participación de todos los compañeros y compañeras que se han conectado desde los diferentes puntos del encuentro, que como bien mencionó por acá Alfonso, pues es una infraestructura que debemos saberla aprovechar para fin de fortalecernos como ecuatorianos. Les agradezco infinitamente y será hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto.